34.000 soldados estadounidenses se enfrentaban a una gran batalla que marcaría una huella en la historia universal. Un cielo gris y el estremecedor ruido de aviones y carros de guerra junto a los cielos grises de Europa anunciaban una de las tantas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania, las enormes sanciones en conjunto con el Tratado de Versalles dio lugar a la pérdida de la mayoría de su territorio, aunado a la gran crisis económica y el enorme resentimiento de los aliados. Entre todo esto surgió un personaje muy conocido, Adolf Hitler, que en los siguientes años logró sacar a Alemania de las ruinas en las que se estaba, primero ganando las elecciones en 1933. Pero, ¿cuál fue la principal causa de este enfrentamiento internacional? Bien, el Tratado de Versalles fue un tratado firmado a finales de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso al fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados, en el cual algunos acuerdos escritos no convencieron a todos los países. Uno de ellos, y más importante, acordaba que Alemania y sus aliados aceptaran la responsabilidad moral de haber causado la guerra, en la que también decía que deberían bajar la guardia y realizar concesiones territoriales a los vencedores, así como también pagar las prestaciones económicas a los estados victoriosos. Pero poco después, el tratado fue corrompido muy pronto por los acontecimientos del año de 1922, con la llegada al poder de Adolf Hitler en los años 30. Alemania consideraba exagerados los impuestos que debía afrontar para el pago de los daños de guerra, al que se le sumaba el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Por otro lado, Stalin y Hitler firmaron un tratado de no agresión en el cual Alemania y la URSS no se atacarían el uno a otro, y además dividiría la ciudad de Polonia. En septiembre de 1939, Hitler envió a sus tropas a Polonia con la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial, o también conocida como la Guerra Fría, se desató entre los años 1939 y 1945. En ella se vieron involucradas las grandes potencias del mundo y todas las naciones europeas, lo cual dio inicio el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler ordenó la invasión de Polonia. Debido a esto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a la Alemania nazi. En base a esto, Alemania puso en marcha su maquinaria bélica, dando así a la Guerra Relámpago. Esta táctica consistía en un bombardeo inicial, seguido de fuerzas móviles moviéndose a gran velocidad y sorpresa, para impedir así que el enemigo pudiese planear una defensa. Después de un invierno de preparativos, Hitler conquistó Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940 para así poder obtener el poder sobre las fuentes de petróleo y hierro. Seguido de esto, los alemanes cambiaron el objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia para ayudar a las tropas de Mussolini. Por otro lado, las tropas italianas penetraron en Grecia el 28 de octubre de 1940. Esto obligó a Hitler a intervenir a favor de los italianos y ampliar la guerra a Yugoslavia. Hasta ese momento, las tropas alemanas habían sido rápidas, localizadas y de profundidad, lo cual les permitió grandes triunfos. Estos, debido a que las líneas de abastecimiento les funcionaban a la perfección. No obstante, el ejército fascista italiano había sido incapaz de ocupar los Balcanes. Debido a esto, decidió emprender una nueva aventura, reclutando así a 200.000 soldados en Etiopía y Somalia para lanzar una operación de conquista sobre la Somalia francesa. En agosto del mismo año, como respuesta a esto, Gran Bretaña reunió unos 75.000 soldados en Kenia y 28.000 en Sudán, atacando por el noroeste y el sur de Etiopía, logrando derrotar al ejército fascista en abril de 1941. Seguido de esto, Hitler, tras su locura, impulsó un golpe de estado en Irak, lo cual obligó a los británicos a enviar fuerzas para establecer un gobierno colonial. Tras esto, el ejército se dirigió a Siria y Palestina para expulsar a los franco-pronazis, seguidores del gobierno antítero de Vichy. En los combates se enfrentaron franceses de la Francia liberal y de la Francia de Vichy. Finalmente, los franco-británicos dominaron Medio Oriente para el 14 de julio de 1941, quedando así concluida la primera fase de la Segunda Guerra. La segunda fase abarcó de 1942 a 1943, la cual se le denominó como la guerra en tres frentes. Esto debido a que la guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que en ella entraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. La participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra. Para el 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas fascistas en dos frentes, con lo que su derrota fue catastrófica. Mientras tanto, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa Stalingrado. Fueron las batallas más duras y decisivas de la guerra. Entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, a partir de entonces, el ejército rojo inició el avance hacia Berlín y abrieron así, con muchos sacrificios, el camino para las potencias occidentales. Desde Gran Bretaña se abrió un segundo frente oriental. El 6 de junio de 1944,
el día decisivo, las fuerzas aliadas bajo el mando del general Wayne Eisenhower desembarcaron las playas de Normandía, lo que se conoce como la invasión naval más grande de la historia. A pesar de la dura resistencia de los alemanes, especialmente en los bosques de las Ardenas, en el sur de Bélgica, los aliados entraron en abril de 1945. En el frente oriental, el avance de los ejércitos soviéticos decidió el final de la resistencia alemana. Los soviéticos cercaron Berlín, que cayó el 2 de mayo. En apenas 6 meses, los Estados Unidos pudo detener las conquistas niponas en el Pacífico, en las batallas del Mar del Coral, Midway y Guadalcanal. Los norteamericanos vencieron. A finales de 1944 se habían reconquistado las Filipinas, al tiempo que los británicos habían recuperado grandes partes de Asia del Sur y otras tropas aliadas avanzaron a través de China. Estos habían previsto invadir a Japón a finales de 1945. El almirante japonés Suzuki, que había sustituido a Toho como jefe de gobierno, aprovechó una situación para solicitar la mediación soviética con vistas a una capitulación honrosa. Sin embargo, los representantes de los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña respondieron desde Potsdam con un ultimátum que exigía al Japón la rendición sin condiciones. Tokio rechazó el ultimátum. Ante ello, el presidente de Truman decidió recurrir a la bomba atómica fabricada por los Estados Unidos y experimentada el 16 de junio de 1945. Esta decisión, motivada preferentemente por razones estratégicas, implicaba una intención política más sutil. La bomba atómica no solo doblegaría la resistencia japonesa, permitiendo a los norteamericanos ahorrar hombres y medios, sino que también serviría para hacer más precavido a Stalin en sus pretensiones. A pesar de que no había unanimidad de criterios acerca del empleo de la bomba atómica en el Estado Mayor estadounidense, el 6 de agosto se lanzó la primera sobre Hiroshima, que quedó arrasada. 2 días después, la URSS declaró la guerra a Japón y el Ejército Rojo penetró en Manchuria y en Corea. El 9 de agosto fue arrojada otra bomba atómica sobre Nagasaki, y al día siguiente, Tokio comunicó sus propuestas de rendición que firmó oficialmente el 2 de septiembre de 1945. En 1944 se da la liberación de París. Posteriormente, los demás países recuperan el resto de Francia y Bélgica. Como respuesta, Hitler realizó la batalla de las Ardenas en diciembre, que no consiguió cambiar el rumbo de la guerra, pero sí retrasarlo. El 28 de abril fue el descubrimiento de Mussolini. Tras esta noticia, Hitler decide suicidarse. Con ello, el 30 de abril, Berlín se rinde. El almirante Clark Dunnier, como nuevo presidente, ordenó el alto al fuego. El 6 de agosto de 1945, por primera vez, un bombardero estadounidense lanza una bomba atómica a la ciudad japonesa de Hiroshima, destruyendo la ciudad y matando a docenas de miles de civiles. Japón, habiendo acordado el principio de restricción, finalmente se rinde y finaliza. Alrededor de 235 miles de millones de personas murieron. Tras lo transcurrido, fracasó la ciudad de naciones, Europa y sus países. Su economía se vio afectada. Se vio el mejoramiento de armamento, se divide el sistema capitalista y el comunismo con lobos. Durante 1944, los soviéticos continuaron su avance desde el este hacia Alemania, esperando que para aliviar la presión que sufrían los aliados, atacaran desde la parte occidental. Finalmente, la ayuda británica se completó en la llamada Operación Overlord, que conocemos como el desembarco Normandía. La operación se ejecutó en 1944 y posteriormente Japón se rendiría formalmente en 1945. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a desarrollarse de una nueva manera, asociándose y cooperando entre sí, especialmente para brindar ayuda a las regiones devastadas por el conflicto bélico. De esta manera surgieron las organizaciones internacionales, tales como la ONU, creada en 1945, que en la actualidad está integrada por más de 200 países, la OEA, que se encarga de las temáticas de los países americanos, o con los temas financieros de los países como el FMI, o aquellos relacionados con la salud de la población mundial como la OMS, para traer paz a través de la educación, la ciencia y las comunicaciones, la UNESCO, para financiar la posguerra a los países que pudieran reconstruirse a base de los préstamos, el Banco Mundial.